Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de compañías que recompran sus propias acciones de manera masiva. Es decir, tienes distintas opciones a la hora de asignar el capital que ganas como compañía, que puede ser, por ejemplo, repartir un dividendo, reinvertir el capital en la propia empresa, repagar deuda, mantener la caja como previsión para futuras ocasiones en las que pueden darse turbulencias de mercado, por ejemplo, o también recomprar tus propias acciones, es decir, recompensar a los accionistas actuales de tal manera que su participación a nivel porcentual crezca en la empresa sin que ellos hagan absolutamente nada. Esta forma de asignar el capital ha sido bastante fructífera para muchas compañías, especialmente compañías estadounidenses que han aprovechado el régimen fiscal que tiene en estos momentos Estados Unidos, que simplemente cobra un 1% por la recompra de acciones, mientras que el dividendo pagado a los accionistas pues tributa a porcentajes muy superiores. En España concretamente pues empieza en un 19% y va aumentando si supera los 6.000 euros en este caso. Y bueno, pues entonces parece una forma interesante para los accionistas de asignar el capital. ¿Por qué? Porque mientras que un dividendo lo estás cobrando y posteriormente lo vas a reinvertir, vas a tener que pagar otra vez por las ganancias cuando vendas la empresa o bien cuando sigas cobrando dividendos, es decir, existe una tributación que se va multiplicando a lo largo del tiempo. Con la recompra de acciones esto no sucede así, porque básicamente la compañía solo paga un 1% y tú te ves beneficiado con las subidas de la cotización que tienen relación con el aumento porcentual de las participaciones que tienes de las mismas, es decir, de tus propias acciones. Vamos a ver distintos ejemplos de compañías que han utilizado estrategias de este tipo a lo largo del tiempo y veremos que es una estrategia bastante fructífera y que ha ido bastante bien para los inversores a nivel de revalorización de la cotización. Especialmente cuando estas acciones se están recomprando, eso sí, a múltiplos atractivos y cuando el múltiplo va creciendo a lo largo del tiempo. Esto, por descontado, haría que el valor de tus participaciones crezca mucho más. Si es una compañía en decadencia cuyo PER y cuyo Free Cash Flow, EV Free Cash Flow va descendiendo con el tiempo, pues entonces no serían tan eficientes estas recompras. Es decir, habría que tener en cuenta no solo el múltiplo al que se están haciendo las recompras, sino el devenir futuro que se espera de la compañía y el múltiplo futuro que el mercado estará dispuesto a pagar. Por supuesto, esto no es algo matemático y es algo que siempre entra dentro de las expectativas y la previsión del inversor. Vamos a ver distintos ejemplos. Un ejemplo de ello es Domino's Pizza. Todos o casi todos conoceremos el negocio de Domino's Pizza. Domino's Pizza opera una gran cantidad de tiendas en Estados Unidos, también tiene franquiciados internacionales que se encargan de la gestión de esta cadena y le pagan pues un royalty por estas operaciones. Y es una empresa que, bueno, ha ido bastante bien a nivel operativo, ha ido creciendo de manera paulatina, dígito simple, dígito doble incluso en algunos momentos. Ahora está un poquito más estancada, pero sigue yendo bien. Y los márgenes pues son bastante buenos. Estos negocios de comida rápida que tienen fama mundial y que son conocidos por todo el mundo pues suelen ir bastante bien. Y ahora aquí estamos un poco en lo que estábamos mirando, ¿no? La recompra de acciones. Domino's Pizza ha reducido el número de acciones de los 55 millones hasta los 35 millones. Es decir, tus participaciones en la compañía sin que hagas nada han aumentado en torno a un 30-35%. Lo hago un poco a ojo. Y esto, pues, si la compañía va bien a nivel fundamental, termina reflejándose en la cotización. Como vemos, pues ha tenido una revalorización bastante amplia de un 15,9%, casi un 16%. Y en este caso, la compañía también paga un dividendo. Vamos a ver cómo se ve esto a nivel de flujo de caja. La compañía invierte un poco, pero es bastante poco en el propio negocio, en crear nuevas tiendas, mantener las que tiene y demás.
Ha realizado algunas adquisiciones, aunque son mínimas. Y aquí vamos un poco al grueso de cómo ha utilizado el capital la compañía, porque esto es lo que nos interesa más de este vídeo. Vemos como la compañía, el gasto más grande que ha tenido ha sido la recompra de acciones. Es decir, ha estado asignando el capital continuamente a la recompra de acciones. En algunos casos más bajas, otros más altas, dependiendo del múltiplo al que cotice, de la bonanza económica que tenga la compañía en ese momento. También ha repagado en parte deuda, ha ido repagando deuda, aunque también ha ido renovando esa deuda y ampliándola. Por tanto, esto no sería tan significativo, serían las gallinas que entran por las que salen, en casi todo caso. Y después tendríamos un pequeño pago de dividendo que, como vemos, es bastante inferior en términos generales a la recompra de acciones. Esto ha ido aumentando con el paso del tiempo, en parte porque el PER y las valoraciones ya están mucho más elevadas, ya están una empresa que cotiza a 20 veces EBITDA, y ya siendo mucho más madura, ya no crece a los ritmos que crecía antes, pues hay una base de inversores que quieren dividendos y además las recompras ya no son tan interesantes porque ya no va a haber tanta expansión de múltiplo y tanto crecimiento. Aún así, la compañía sigue recomprando acciones de manera constante, aunque no a los ritmos del año 2018, 2017 y demás. En definitiva, aquí tenemos una acción interesante. Vamos a ir viendo compañías de este tipo que lo han hecho bastante bien en bolsa, todas o casi todas ellas, todas las que he visto la han hecho bastante bien. O'Reilly, mira, pues ha crecido casi un 22% anualizado. Es verdad que esta compañía no paga dividendos. En el caso de Domino's Pizza, pues habría que agregarle al rendimiento el dividendo. Esta compañía no paga dividendo y lo que hace es recomprar acciones de manera continua. Esto es un negocio semejante a AutoZone de venta de partes de vehículos. Tiene los típicos talleres, los cuales pues te venden distintas partes de vehículos y tal, accesorios, equipamiento y demás. Es un buen negocio porque se necesitan de manera recurrente arreglar los vehículos. Esto va a dar igual que sean vehículos eléctricos, que vehículos híbridos o vehículos tradicionales y demás. Es un negocio que crece, como vemos, a un ritmo de dígito simple alto por lo general, aunque también pues habría que sumarle a esto cómo invierte el capital, cómo ha recomprado acciones y por eso ha obtenido un retorno tan alto. Para esto es relevante ver cómo ha evolucionado el EPS, el beneficio por acción. Vemos que ha pasado de 0,61 en una década a 2,71. Vamos a calcular cuánto sería esto. Esto en 9 años. Pues un 18% anualizado. Como vemos, está bastante cerca de este 21%. Básicamente ha habido también entonces una pequeña expansión de múltiplos. Efectivamente, la compañía cotiza múltiplos muy altos porque el mercado sabe de la calidad del negocio y de que esta estrategia está siendo bastante valiosa. ¿Por qué es valiosa? Por la predictibilidad, por lo que he comentado, porque a nivel fiscal es más eficiente para el inversor y porque también son negocios mucho más grandes, ya bastante conocidos, como vemos capitaliza 85 billones de euros y por tanto el mercado le aplica una prima con respecto a otros negocios más pequeños. El caso de AutoZone es similar. Es una compañía bastante conocida en general y se ha revalorizado prácticamente al mismo ritmo que O'Reilly. Hay que tener en consideración que el desempeño operativo es muy importante, que no basta con recomprar acciones y ya está. Si lo haces mal, esto no funciona. Pero vemos márgenes bastante elevados, retornos sobre el capital invertido que son muy altos, como vemos aquí, y una recompra de acciones bastante llamativa. Aquí vemos la recompra de acciones. Vemos que ha pasado de 30 millones de acciones a 17. Básicamente ha reducido un 45% de las acciones de la compañía. Es decir, que si tú tenías una acción en el año 2016, pues prácticamente te han regalado otra, por explicarlo en términos más claros.
Y por ver la asignación de capital que ha tenido AutoZone, vemos que básicamente tampoco reparte dividendos, pero está recomprando de manera masiva acciones con este flujo de caja libre que es bastante sano y que ha sido creciente a lo largo del tiempo en términos normalizados. Voy a explicar otra cosa que me parece interesante y es que a este tipo de compañías le interesa incluso tener un poco de deuda. ¿Por qué? Y sobre todo en la década anterior. ¿Por qué? Porque el coste capital de tener deuda para una empresa con esta predictibilidad y con un rating crediticio bastante alto es muy bajo, mientras que la yield que obtienen por la recompra de acciones basada en el crecimiento esperado y la expansión de múltiplo esperada también, aunque esto ya es bastante más dudoso, pues tendríamos un retorno muy superior al que podríamos obtener si no tuviéramos deuda. Es decir, si prefiriéramos no incurrir en este coste de capital, captando deuda, y decidiéramos pues simplemente reinvertir los flujos de caja que tenemos en esta recompra de acciones y en esta reinversión orgánica dentro del negocio. ¿Por qué esto no lo expande hasta el infinito la compañía? Pues evidentemente cuanto más deuda tienes, más riesgo tienes, tu calificación crediticia pues desciende y también pues el coste de capital es superior. Entonces este tipo de compañías buscan un equilibrio estando normalmente por debajo de las 3 veces deuda neta EBITDA entre este riesgo que asumen y el beneficio que se llevan los accionistas por el spread que se da entre la yield que obtienen con las recompras y el coste de capital que incurren cuando captan deuda en los mercados a través de bonos y de otros productos. Vamos a seguir viendo compañías de este tipo. Hay una compañía como Dealers que tampoco lo ha hecho tan bien a nivel operativo, como vamos a ver. Es una compañía que, bueno, ha descendido en ingresos algunos años, está bastante plana a nivel de ingresos. Sí que ha sido capaz de ir aumentando los márgenes, de lograr unos márgenes muy sanos y una estabilidad en el negocio bastante importante, excepto, por supuesto, en el año 2000, en el año de la pandemia, porque es un negocio retail, la gente no estaba yendo a las tiendas porque no podía salir a la calle. Por tanto, en este año pues tuvieron pérdidas. Pero aquí vemos en términos generales cómo se ha comportado el negocio a nivel de EPS, es decir, a nivel de beneficio por acción. Como vemos, pues pasa de $7 por acción hasta casi 37, sin prácticamente crecer sus ingresos, simplemente con la expansión de los márgenes y con estas recompra de acciones. Yo no veo tanto futuro, por ejemplo, en Dealers, porque si no logra crecer sus ingresos, la expansión de márgenes no puede ser infinita, es decir, no podría elevar los márgenes ahora a un 20%, el año que viene a un 30%. Esto está, digamos, capado, tiene un límite. Si no crecen los ingresos, pues es difícil tener revalorizaciones superiores. Eso sí, la recompra de acciones, si el precio de la acción no está muy caro, pues sí es una forma de retorno que puede seguir dándole a los accionistas. Vemos como esta empresa incluso es bastante más agresiva que AutoZone y que O'Reilly y Domino's Pizza, porque ha prácticamente transformado en más de la mitad el número de acciones que tenía hace una década. Es decir, ha recomprado en torno al 60% de las acciones a lo largo del tiempo. Además, ha sido bastante inteligente porque ha aprovechado esta planicie del año 2016-2017, donde las acciones cotizaban baratas, donde había bastante incertidumbre con este tipo de negocio, y recompró a niveles muy fuertes, siguió recomprando. Entonces eso es lo que ha hecho que a posteriori el precio de las acciones se eleve, porque claro, el porcentaje de participación que tiene un inversor dentro de la estructura de capital es más alta después de todas estas recompras. ¿Vale? Este es otro caso de recompra de acciones bastante masiva. Por comentar a qué se dedica MSCI World, pues básicamente todos conocemos los índices, el MSCI World y el resto de índices de MSCI.
Está dedicada a varias áreas del proceso de inversión, incluida la inversión indexada como ETF, mutual funds, futuros, opciones, productos estructurados, etcétera. Pero bueno, no se queda aquí, tiene varias áreas, entre ellas pues la gestión de los productos ESG y demás. Pero no es mi interés comentar el negocio, sino simplemente ver un poco las cuentas y el tema que os estoy comentando. Este es un negocio que va bastante mejor. Es un negocio además que tiene expansión de márgenes porque es un negocio con unas características de un coste marginal decreciente por ser un negocio mayoritariamente digital y que no requiere de un coste muy alto cuando se une un nuevo usuario o una nueva empresa, pues por eso ha expandido sus márgenes de esta forma, ¿no? Es un negocio que ha ido muy bien y ha estado recomprando las acciones de manera bastante constante. Y sobre todo en el año 2016 se pegó un atracón de recompras, ¿no? Aquí vemos que en este caso pues ha recomprado, no tanto, ha recomprado a lo mejor un 25% de las acciones. Sí, aproximadamente un 25, un poco más, por ciento de las acciones. Y es una compañía a la cual también le ha ido bastante bien. Ha tenido un 17,7% anualizado de revalorización, más este dividendo del 1,4%, que también está pagando en la actualidad. Es decir, el retorno ha sido superior al que vemos en pantalla. Y por último, pues quiero comentar una compañía que tengo ahora mismo a la vista. Es una compañía bastante interesante que además ha tenido aquí una caída. Es Murphy Oil USA. Le voy a comentar un poco viendo las diapositivas de su presentación. Murphy USA es un negocio de gasolineras y de tiendas de conveniencia. Tiene distintos modelos de tiendas de conveniencia con distintos tamaños. Aquí básicamente pues te puedes comprar los típicos sándwiches, las papas fritas, la bebida y demás. Son tiendas que, bueno, pues son su uso bastante recurrente, los márgenes son más elevados que en otras tiendas porque, bueno, te paras en una gasolinera y no te importa pagar un poco más por un producto si te hace falta, no vas a ir a un supermercado en ese momento, ¿no? Y las gasolineras normalmente se ubican cerca de grandes superficies, de manera que haya bastante tráfico de vehículos. Otra cosa que me interesa de Murphy USA es que invierte en el real estate, es decir, te compra los espacios, te compra los terrenos y desarrolla encima la infraestructura, de tal manera que normalmente, como son zonas comerciales con bastante impacto, pues se suelen revalorizar también. Y por tanto tiene una gran predictibilidad en los gastos, no tiene que invertir grandes cantidades en arrendamientos, aunque bueno, tiene un 20% aproximadamente en tiendas que no son propias, que las arrenda y demás, pero la mayoría las tiene en propiedad. Normalmente, ¿qué hace este tipo de negocio? Pues reinvierte el capital creando nuevas gasolineras. Actualmente está presente en 27 estados, como vemos aquí, tiene 1.760 localizaciones. Es una mid-cap, es decir, una compañía con bastante recorrido todavía. Hay otros negocios semejantes como Casey Stores o Casey, no sé cómo cotiza en bolsa, que es un negocio que ha ido bastante mejor en bolsa, incluso en los últimos tiempos, y que también pues tiene estas tiendas de conveniencia, también vende alimentación, comida rápida, y al lado de las gasolineras, o alimentación Cuchetar, que es un negocio que también ha ido bastante bien, que cotiza en la bolsa de Canadá, si no recuerdo mal. Es decir, el modelo de negocio por lo general es bastante bueno. ¿En qué se basa este negocio? Pues bueno, el precio del petróleo en principio afecta a su top line, es decir, afecta a sus ingresos, porque si el precio del petróleo está más bajo, evidentemente tenemos ingresos más bajos, porque estamos ante un producto bastante inelástico. La gente, independientemente del precio del petróleo, va a tener que echar gasolina para ir a trabajar, para viajar o lo que sea. Aunque, bueno, cierta elasticidad se da, pero es una elasticidad bastante baja. Por tanto, cuando el precio está más bajo, pues sus ingresos bajan. Entonces, si tú miras su cuenta de pérdidas y ganancias, parece que es un negocio más cíclico, pero realmente no lo es, porque cuando el precio del petróleo está más bajo, lo que hacen es intentar captar un margen superior de las ventas para mantener, eso sí, sus beneficios y sus márgenes. Por otra parte, tiene la parte de las tiendas. Cuando el petróleo está más alto,
a nivel más alto, un poco menos gente echa gasolina porque hay menos viajes, por ocio y demás, aunque como he dicho es un producto inelástico. Por tanto, aunque entran menos gente a las tiendas, tenemos la parte de los ingresos que es superior porque pues los ingresos por la gasolina son bastante superiores porque el precio por litro es bastante más alto. En estos momentos el precio del petróleo ha bajado bastante, como sabéis, y esto ha hecho que sus ingresos estén un poco debilitados. Sin embargo, digamos, la profitability, es decir, el rendimiento del negocio, los márgenes del negocio, los retornos siguen bastante bien, siguen bastante saludables. Como ahora os voy a mostrar en la PNL, ¿no? Quería ver aquí un poco lo que está haciendo el negocio. Vale, quería ver esto, ¿no? Tiene un plan de crecer un 29% sus tiendas desde el 2024 a 2028. Con sus tiendas me refiero pues a las gasolineras y las tiendas de conveniencia que tiene en torno a estas gasolineras. Y bueno, pues espera evidentemente ir creciendo las ventas y demás. Es decir, es un negocio que lo está haciendo bien a nivel fundamental. No solo se trata de un caníbal de sus propias acciones, que bueno, pues que se enfoca en devolver capital de esta manera, pero no crece. Crece su número de tiendas de manera constante y además un negocio que pues el consumidor no puede evitar ir a la gasolinera porque necesita el coche para trabajar o lo que sea. Y si además pues el coche eléctrico toma más protagonismo, algo que no está del todo claro, pues estas gasolineras que tienen las mejores localizaciones y demás, pues son las que van a terminar integrando estos productos dentro de su negocio. Aquí vemos un poco cómo ha evolucionado el EBITDA, el precio de la gasolina, como vemos, pues tiene su protagonismo, aunque posteriormente ha conseguido mantenerse en un ambiente con el precio bastante más bajo. Ya un poco sabemos la estrategia de la OPEC, la estrategia de Donald Trump, que quiere un precio de la gasolina bastante bajo para que esto le permita bajar los tipos de interés a la vez que la inflación no se dispara por este elemento un poco más exógeno para algunos países. Y bueno, aquí te dicen los retornos que han tenido los inversores. Esto es bastante menos significativo. Son retornos que ha tenido por el desempeño de la empresa y también, claro está, por las expectativas de los inversores y el múltiplo que le asignan. Pero es un múltiplo bastante bajo, como veremos a continuación. Como dicen, es un cash flow machine, es decir, es una empresa que genera bastante free cash flow de manera recurrente. Aquí te pone un poco lo que han hecho con el número de acciones. Han reducido el número de acciones de 46 millones hasta 20 millones. Bueno, ya eso estará incluso más bajo este año. O sea, más de un 50%. Aquí lo pone, un 57%. Más de un 57%. Reducción del número de acciones, lo cual es una brutalidad, ¿no? Y aquí vemos un poco su estrategia. La mayoría pues va a reinversión de capital en nuevas gasolineras y en recompra de acciones. Con lo cual parece que si la estabilidad del negocio continúa, pues el retorno está prácticamente garantizado. Aquí te muestra cuáles son un poco los objetivos del año 2028. Te dice que va a reducir su número de acciones de 20 millones a 17, lo cual está bastante bien, en torno a un 15%, si no calculo mal. El EBITDA va a pasar de aproximadamente 1,3 billion de 1 billion a 1,3 billion, lo cual es también una mejora bastante importante. Además te va a estar pagando un dividendo y es probable que el precio de las acciones siga subiendo por los retornos que tiene y porque tu participación dentro de la empresa va aumentando conforme recompran acciones. Bueno, aquí está un poco el guidance del año 2025, que es algo menos relevante, aunque sí que esperan una aceleración del crecimiento del negocio a nivel de nuevas tiendas y demás. Pero esto es algo menos relevante. Vamos a ver aquí un poco los fundamentales para que veáis qué ha pasado con la empresa. Es una empresa que crece, como he dicho, es una empresa que crece de manera oscilante, dependiendo del precio de la gasolina, sobre todo.
A nivel de beneficio operativo, es una compañía, como podemos ver, que la ha hecho bastante bien. Ha pasado de unos 300 millones a 755 millones. Voy a quitar esto para que se vea mejor. Y claro, es que a nivel de beneficio por acción, la diferencia es brutal. Ha pasado de 5,50 a casi a unos 25, ha llegado a estar en 28 dólares por acción. Que sí, que puede descender un poco por el ciclo del petróleo, pero sigue siendo un crecimiento brutal, que está por encima de la mayoría de empresas tecnológicas y que sin embargo son negocios que pasan desapercibidos, teniendo un riesgo, a mi juicio, bastante inferior. Porque ya comento eso, que si tienes las mejores localizaciones, los mejores espacios y demás, está garantizado que la gente va a utilizar un vehículo, ya sea un vehículo de gasolina, un vehículo eléctrico. Si es eléctrico, pues ganará dinero con estos enchufes eléctricos y demás, y con las tiendas de conveniencia, que son los que tienen un margen superior, estas tiendas de conveniencia. En estos momentos ha tenido un drawdown, que lo voy a calcular aquí en este momento, de en torno a, bueno, más de un 25%. Y me parece que puede ser una oportunidad. Es una empresa que, como vemos, también opera con deuda, como puede ser AutoZone o Real y demás. Por lo mismo que he comentado, porque los retornos que obtiene con esa deuda son superiores al coste del capital, bastante superiores, y el riesgo es bastante bajo porque, bueno, porque es un negocio con un free cash flow recurrente. Y bueno, aquí vemos un poco la valoración. Es una valoración que está en torno a su media histórica de unas 15 veces, pero si miramos el esperado, incluso está por debajo de su media histórica. ¿Y qué le ha pasado a la empresa si inviertes en su media histórica? Pues que se ha revalorizado un 20%. Suena fácil de decir, pero comprando Murphy's en su IPO hubiera superado a prácticamente todos los índices y a muchas de las grandes compañías tecnológicas que todo el mundo señala con el dedo como la inversión que sí o sí hay que realizar. Por eso comento que esta compañía me está pareciendo bastante interesante, sobre todo en el momento del ciclo que estamos ahora, que ya ha tenido una caída bastante importante. El mercado sabe que estos negocios de tanta calidad con recompra de acciones recurrentes suele estar a un precio superior, pero ahora pues esta compañía, por circunstancias, por el precio del petróleo y demás, ha descendido y yo creo que podría ser una oportunidad. Vamos a ver también un comparable que me comentó un compañero en Twitter que si me interesaba, y sí, claro que me interesa, una compañía que se ha revalorizado por encima de los índices, casi un 16% también. Esta reparte un pequeño dividendo del 0,8, como Murphy también reparte un dividendo minúsculo. Y bueno, aquí tenemos que es un negocio que crece a un buen ritmo. Prácticamente se ha duplicado en ingresos en la última década y a nivel de beneficio operativo, pues casi ha multiplicado por 3. Estamos en una situación semejante a la de Murphy's. Es un negocio que podría ser semejante, aunque tiene unos márgenes ligeramente superiores. Murphy está más en el entorno del 4%, este negocio pues está en torno al 5 o 6%. Los retornos sobre el capital, sin embargo, son algo más bajos, pero vamos, son negocios semejantes de bastante calidad. En el caso de alimentación, Alimentation Couche-Tard, también opera lo que son estos centros de lavado de coches y demás. Mientras que Murphy pues opta por un modelo distinto de acuerdos. Es decir, logra acuerdos con otras empresas de tal manera que obtienen en algunos casos royalties, en otros casos ciertos descuentos que son pagados por la otra tienda, por ubicarse allí en la zona y demás. Además, pues permite que los usuarios tengan este servicio. A nivel de número de acciones, Alimentation Couche-Tard ha reducido el número de acciones bastante, de un 15% así. Sería bastante para la compañía media, sin embargo, con respecto a Murphy's, no es tanto. Y como vemos aquí, pues Murphy's multiplicó por 5 veces, mientras que Alimentation Couche-Tard ha aumentado el beneficio por acción en torno a 3 veces, a pesar de que ha crecido incluso lo mismo, incluso un poco más.
y que tiene márgenes superiores. Entonces hay que ver cómo afecta esta recompra de acciones y cómo afecta el hecho de ser una compañía caníbal que termina comiéndose a sí misma, especialmente cuando el múltiplo se contrae. Y por último vamos a ver Vale, yo decía Casey Stores, es Casey General Stores. Prácticamente se ha revalorizado lo mismo que Murphy's a largo plazo, un 18%. Y paga un dividendito pequeño también. También estamos en una situación semejante. Como vemos aquí, pues Casey opera las tiendas de conveniencia y ofrece pizza, donut, desayuno y tal. Además, su tienda ofrece gasolina diésel y tal para venderla. Es decir, básicamente es un negocio bastante semejante al que hemos comentado. No sé si en este caso solo opera las tiendas y tiene acuerdo con las gasolineras, porque no veo aquí que... Lo voy a mirar un segundo. Opera tiendas de conveniencia, ofrece servicio de fuel, sí. También tiene el tema de las gasolineras y demás, pero parece que está más enfocado en las tiendas. Vale. ¿Qué pasa con Casey's? Casey's es un negocio que lo ha hecho mejor en los últimos tiempos y por eso cotiza un múltiplo mucho más elevado. Cotiza 35 veces beneficios por encima de su media de 23 veces beneficios. Es un negocio también con un margen superior al de Murphy's. También es un negocio bastante más grande, lo cual normalmente suele conllevar una prima. Tiene márgenes del 5% aproximadamente. Creo que a nivel de ingresos ha crecido un poco más. Ha crecido un poco más. Murphy se ha multiplicado por 2 y este pues por 2,5 aproximadamente. Vemos que, sin embargo, a nivel de EPS se ha multiplicado por 3. Algo parecido a lo que ocurre con Alimentation Couche-Tard. Sin embargo, Murphy's, que no ha tenido un desempeño operativo superior, se ha multiplicado por 5 veces por este efecto de la recompra. Por tanto, hay que tener en cuenta no solo los retornos, sino cómo se utilizan estos retornos y cómo deficiente es la utilización del capital para los inversores, que es lo que estamos teniendo en consideración con este breve análisis. Y bueno, no voy a comentar hoy mucho más. Tenía preparado esto de las empresas caníbales. Voy a comentaros una curiosidad. El otro día vi unos comentarios en Reddit y también en Twitter acerca de Beyond Meat. Estaba en 0,60 y en 0,90 cuando la miré posteriormente porque subió un 50% muy rápidamente. Y estaba comentando con mi mujer, digo, hay una compañía de estas de carne vegana que parece que se va a disparar porque hay gente que está comentándole y esto es una meme stock que no tiene fundamentales sólidos, pero básicamente la gente pues juega como al bingo con este tipo de empresas. Días después la fui mirando para ver cómo evolucionaba y es que ha llegado a estar en $7 incluso. Ayer habló un analista de JP Morgan y comentó que bueno, que estas meme stocks, estas empresas que no tienen beneficios y demás, pues podrían sufrir drawdowns y que ella apostaba por empresas sólidas a largo plazo y que bueno, que estas empresas pues básicamente se merecían opciones put, es decir, un short básicamente. Y aparte de esto, pues Donald Trump volvió a las rencillas con China y tal, pues el inversor volvió a un mood risk off y como vemos pues ha estado vendiendo de manera masiva Beyond Meat, lo que había subido desde 0,90 o 0,60 hasta $7, ahora está otra vez en $3, para que veamos un poco el entorno de mercado en el que vivimos, que ya cada vez empieza a parecerse más a aquel entorno de mercado eufórico del año 2021, donde cualquier empresa sin beneficios y demás puede subirte muchísimo. Aquí vemos que Donald Trump ha dicho que va a invertir, el gobierno va a invertir varios millones en empresas de computación cuántica y bueno, pues
la empresa se está disparando un 12% un poco por la cara, sin fundamentales que lo respalden. Ante esta tesitura, yo prefiero buscar empresas como Murphy, como Casey General Stores, empresas que sé que van a perpetuarse a lo largo del tiempo, que pueden perdurar en los próximos 50 años y que pueden otorgar un retorno, que sea un retorno sólido, aunque no sea un retorno tan rápido ni un retorno tan volátil, que sea un retorno sólido y que me brinde cierto margen de seguridad. Y bueno, esa es la estrategia que estamos siguiendo con la gestión de nuestro portfolio, y que sin ser ninguna recomendación de compra o de venta es la que espero que sigáis vosotros, porque creo que es la única estrategia con la cual se puede dormir tranquilo. Y bueno, básicamente pues quien quiera jugar a la lotería, pues sí, puede meter una pequeña cantidad o la cantidad que quiera en Beyond Meat y en este tipo de compañías. Hay gente a la que especular le puede salir bien, pero no es mi caso básicamente porque no estaría tranquilo llevando a cabo de este tipo de movimientos especulativos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda o conocéis otras empresas caníbales que queráis comentar, pues estaría encantado de hablarlo en futuros vídeos. Y nada, os deseo que tengáis buen día y buena inversión. Un saludo.